¿Qué tal, queridos amigos? Me ha tocado vivir dos etapas distintas en la historia de México. Bueno, varias, pero hoy quiero recordar dos específicamente. Cuando era yo estudiante, entre 1968 y 1971, yo me recibí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1976. Pero me tocó vivir en la preparatoria y en el primer año de la universidad las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus. En aquel entonces se hablaba de que los estudiantes éramos peores que los delincuentes y se centraba en contra del estudiantado, en contra de los universitarios, toda la furia del poder, hasta que llegaron las masacres. Desde entonces hemos remado a contracorriente tratando de construir una nación mejor. Bueno, la mayor parte de los universitarios de aquel entonces, algunos ricos herederos, lograron aumentar sus emolumentos y sus fortunas a costa, claro, de las empresas fundadas por sus padres o por sus abuelos. Pero los que tuvimos que trabajar nos la vimos muy difíciles. Sin embargo, ahora la situación es más severa, porque ahora no son los estudiantes a los que se persigue. Algunos de ellos sí, como está sucediendo en la Universidad de las Américas, allá en Puebla, con ese barbaján de gobernador Miguel Barbosa. Pero a nivel nacional es, al parecer, para el señor López Obrador, más grave ser periodista crítico que narcotraficante. ¿Cuántas veces ha mencionado a los narcotraficantes en sus mentirosas de la mañana? ¿Y cuántas veces ha agredido a los periodistas en ese mismo espacio? Hagan ustedes sus conclusiones. Yo no soy el que les va a estar dando guías a todos los días. El señor López Obrador se para en su púlpito mañanero y empieza a despotricar siempre contra los periodistas. Primero contra uno en específico, aunque también anotó a sus familiares, y entonces ya nos tocó parte de la marea del tsunami. Y también critica a las empresas periodísticas que lo cuestionan o que simple y sencillamente señalan algunas desviaciones por abusos del poder, como por ejemplo las que tienen que ver con el consorcio Vidanta, que es de un amigo suyo, como ya confesó el señor López Obrador, el señor Daniel Chávez Morán. Este personaje que ahora dice que no tiene nada que ver con la construcción del Tren Maya, menos mal, no digo yo, pero yo creo que sí tiene mucho que ver, porque hay muchos videos y fotografías en las que sale él en el momento en que el presidente abandera al Tren Maya y pasa ahí una serie de ferrocarriles chatarra para simbolizar que ya está puesto en acción el famoso Tren Maya en determinado tramo, cuando sabemos todos que no se podrá terminar hasta que no se resuelvan las querellas que hay en contra del Tren Maya en 5 tramos cuando menos. No vamos a poder tener pronto el celebérrimo Tren Maya, como tampoco vamos a ver lo magnánimo que van a resultar las famosas refinerías, la Deer Park, comprada por este gobierno, pagando la deuda de la Shell, para luego contratar a la Shell para que le dé a la Deer Park la materia prima. O sea, libramos a la Shell de su deuda y le seguimos comprando materia prima. Bravo, presidente. Y la otra refinería es todo un prodigio de la arquitectura militar mexicana, porque han construido la primera refinería submarina del mundo. Elogio para los arquitectos de nuestro país. Y lo del aeropuerto, bueno, lo del aeropuerto que se va a inaugurar el próximo mes, Dios quiera que no haya una tragedia allí, porque no está debidamente trazado todo lo que respecta al espacio aéreo mexicano. Pero son las obras que el presidente presume. Y mientras esto ocurre, el presidente se va a la frontera
a Ciudad Juárez, a toda la frontera de Chihuahua, a la frontera con Sonora, para mostrarse pues en una actitud como de provocador sumiso. Fíjense, es una contradicción, ¿no? Por un lado, en el verbo provoca, pero otro, con la acción, simple y sencillamente se somete. Y ha llegado a decir, con toda despachatez, que le va a solicitar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no parece ser muy simpatizante de Andrés Manuel, como sí lo era Donald Trump, que lo llamó el hombre maravilloso, en un intercambio de elogios bastante burdo allá por junio de 2020. Fue bastante ridículo esta situación, fue bastante ridícula, porque ni uno ni otro creía en sus palabras, pero se dejaban fotografiar diciéndose amigos. El amigo de Trump es como le conocen a López Obrador en buena parte de Europa. Lo he contratado gracias a los amigos que tengo por allí. Lamentablemente, las cosas siguen escalando en una proporción desproporcionada. Perdónenme esa contradicción de palabras. Pero desgraciadamente así es. Hay una desproporción en todo lo que hace el presidente. Dice, por ejemplo, que el Grupo Reforma debe ser investigado porque no puede someterse o no quiere someterse a la censura de un gobierno que le molesta que saquen los trapitos de Vidanta y su socio Daniel Chávez Morán, quien es el que estuvo cerca de la famosa empresa Baker Hughes, que es la que le dio al señor José Ramón López Beltrán. Ya no usa López Obrador Beltrán, ya está poniendo un poquito de distancia el sujeto. Ahora dice López Beltrán, para que pudiera vivir con espléndido lujo en Houston. Esto, bien lo dicen ya algunos analistas políticos serios, ha sido un verdadero misil contra el gobierno de López Obrador. Está sobre las cuerdas y entonces, como fiera herida, empieza a disparar misiles por todas partes. Quiere ahora irse en contra de un periódico que es bien acogido por la sociedad mexicana, aunque tenga sus defectos, aunque sea de derecha, aunque sea lo que quieran decirle. Es un periódico que está cumpliendo con la normatividad vigente y que ejerce la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. Parece que el presidente solamente utiliza los derechos de la ciudadanía cuando él quiere ponerse en el lugar del ciudadano, olvidándose que es funcionario público y que como funcionario no puede hacer nada más que aquello que le está específicamente ordenado. Esto es así, de simple y sencillo. Si quiere ser alguien que ejerza su ciudadanía para confrontar y debatir y tener derecho a réplica, por ejemplo, que deje la banda presidencial, que por cierto no se pone cuando se trata de los informes presidenciales, como que le pesa demasiado la banda, y que la deje en una silla, que no se caiga como se le cayó a Peña Nieto una vez, sino que se la ponga bien acondicionada para que no sufra ningún tipo de estropicio. Y entonces sí, al nivel de ciudadano, pues nos damos lo que queramos darnos en una guerra desatada entre los periodistas a los que ha enfrentado y el expresidente, en este caso sería el presidente, que no va a poder responder las acusaciones que se le van a formular cuando termine su gobierno. Porque estoy seguro, completamente seguro, de que el primer expresidente que entre a la cárcel va a ser Andrés Manuel. Entre otras cosas porque se curó en salud cuando promovió primero el juicio contra los expresidentes, después dijo que él, en lo personal, votaría en contra y después boicoteó descaradamente el juicio, la consulta, para lavarse las manos como Poncio Pilatos y decir, bueno, el pueblo ya prefirió
que no se ataque a los presidentes, a los expresidentes, que pues se queden ahí con todas las afrentas que impusieron al pueblo de México. Esta ha sido una de las grandes vergüenzas. La otra gran vergüenza, la peor, fue cuando soltó a Ovidio Guzmán López. López tenía que ser. Y resulta que con ello violentó el Estado de Derecho de nuestro país. Suficiente. Fíjense, el otro día estuve conversando con un jurista distinguido que me decía, bueno, ¿qué va a pasar en nuestro país cuando tenemos un presidente que no cumple la ley, que es un violador serial de la Constitución y que además está hundiendo al país? ¿Qué vamos a hacer? Yo le contesté, lo que tenemos que hacer es primero revocarle el mandato. Tenemos la oportunidad en abril. Si no se logra el objetivo, la vamos a pasar muy mal, porque nuestro país está herido, está verdaderamente acribillado, crucificado. No hay en estos momentos prebendas sociales que le permitan al presidente ponerse bien el cuello. No. Lo que hay es un remedio de lo que ya se había ejecutado desde tiempos de Fox. Desde tiempos de Fox se pagan estos bonos a las personas adultos mayores, pero nunca se dice por qué también se extendieron los bonos a los ninis, a los que no trabajan ni estudian. Yo quisiera exigirle al presidente, como parte de la soberanía popular, como parte de las voces que he recogido por todo el país, exigirle sí al presidente que se ponga a estudiar, el que dice que lo sabe todo porque es el presidente, hacia dónde van a parar los ingresos que el propio gobierno les entrega a los adultos mayores y a los niños. ¿Van a parar realmente para el bienestar de los adultos mayores y para la educación de los niños? Porque los niños, les aseguro que te gastan todo el dinero, porque además tengo datos, en drogas y en alcohol. Y los adultos mayores, muchos de ellos se los gastan en tabaco y también en alcohol. ¿Con qué porcentaje lo utiliza para comprar despensas? Esto es lo que me interesaría saber, porque no se ha analizado. Y para algo debe servir, por ejemplo, un organismo como el INEGI, que puede lo mismo hacer un censo de población que un censo de aquellos que supuestamente son beneficiados, pero que acaban destinando el dinero que reciben del gobierno hacia terceras personas que utilizan el vicio como su arma de ingresos más importante. El presidente ha perdido esta pelea. La ha perdido ya ante la historia. La ha perdido ya ante los mexicanos. Si no queremos reconocerlo, va a ser peor para nosotros. Está el presidente, como se dice en el boxeo, groggy. Hay que asestarle el golpe final. No golpe de Estado, no se confundan, porque luego las palabras suelen ser tergiversadas. El golpe contundente que lo deposite en la lona y que ya no se pueda levantar. Porque realmente entre sus enfermedades, su problema con las células grises, sus problemas neuronales, están poniendo al país en una situación de franca crisis en todos los renglones de la vida nacional. Hoy está por allá en la frontera y me da terror que se le vaya a ocurrir declararle la guerra a Biden, diciendo que va a apoyar a Rusia en su conflicto con Ucrania, o alguna cosa de estas, aprovechando que va a haber suelo americano desde algún cerrito de por allá, de la parte de Ciudad Juárez y de la parte de Sonora. Sería interesante que de una vez por todas se analizara al presidente psicológicamente. Varios psicólogos ya lo están haciendo, psiquiatras ya lo están haciendo, pero de manera particular sería bueno darlo a conocer, porque no está bien de sus facultades mentales, y un hombre que no está bien de sus facultades mentales no puede
bajo ninguna circunstancia, dirigir a un país como México. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.